Lo siento, estoy en rebotón. Hola, hola, bienvenidos a Así que Hablamos, un espacio donde chismeamos, nos reímos y aprendemos o discutimos un poquito de psicología. Bueno, ya saben, mi nombre es Mika Yo soy chino. y esto es Así que Hablamos. Y bueno, ¿cómo has estado, Chino? Cuéntanos. Bien, bien, la verdad, hay que pedir una disculpa antes que nada por los problemas técnicos que tuvimos en el capítulo pasado, pero creo que fue en cierta parte bueno también porque si no, la extensión del capítulo iba a ser un montón. Entonces tenemos aún algunas preguntas que responder y podemos darles un poco más de espacio, ya no tenemos que limitarnos a responder rápido o ir al punto, sino que podemos ir indagando un poco más, podemos ir explicando un poco más y como tú dices, ir aprendiendo, ir chismeando un poquito de psicología desde nuestra perspectiva también, ¿no? Entonces, entonces sí, nada, esperamos que les guste este capítulo, que se suscriban, que comenten, que le den like. Todo eso nos sirve, Que compartan. que compartan, nos sirve un montón. Su retroalimentación también es muy importante para saber qué les llama la atención, qué quisieran que hablemos, si sería Claro. bueno, que no solo de peleados. Sí, o sea, por ejemplo, todas las preguntas que nos han hecho y las que tenemos por responder aún son dudas que ustedes tenían, que quizá nosotros o lo dábamos por sentado o no pensábamos que tenían ese tipo de cuestionamientos. Ujú. Entonces, el hecho de que también ustedes nos den a conocer qué es lo que les gustaría que de lo que hablemos o qué preguntas tienen, siempre son bienvenidas, siempre intentaremos responderlas también. Entonces, ¿te parece si comenzamos? Sí, bueno, entonces como ya saben, esta es la segunda parte de las preguntitas que nos hicieron y vamos a empezar. La primera pregunta nos dice, ¿cómo aseguro de que mi psicólogo realmente me está dando la terapia que necesito? Yo creo que sentir que tu psicólogo te está dando la terapia que necesitas, es como una pregunta un poco ambigua también, Ujú, porque es tal vez esperar que el psicólogo sea quien dictamine todo lo que se va a hacer dentro del proceso, ujú, pero es un trabajo conjunto, tanto de la persona como del profesional. Y al inicio se empiezan a trazar ciertos objetivos que se empiezan a ir cumpliendo a lo largo del proceso. Hay muchas corrientes psicológicas, como ya vieron en las publicaciones de Instagram, que les dimos, tanto de las de tercera generación como digamos las más clásicas, y cada una tiene un acercamiento diferente. Y si es que tú empiezas a notar también ciertos cambios en ti, es decir, si es que empiezas a resolver tal vez los problemas que te trajeron a terapia, o si es que te empiezas a dar cuenta de cosas que tal vez no fue lo que te llevó a terapia, pero sí lo estás como que trabajando de cosas pasadas o cosas que quizá no sabía que tenían que ver con lo que te llevó. Pero sí, el hecho es de que dependiendo de cómo te sientas dentro del espacio, tu comodidad y la corriente o el acercamiento que está teniendo el problema. ujú. Justo y quería complementar de que sí es muy importante que tú te sientas segura en ese espacio, que no sientas que es un lugar donde te están juzgando, de igual manera que te permita verte a ti misma más que te esté guiando por un lugar donde tal vez el profesional quiere, sino que Ajá, tú te permitas indagar, profundizar y sí, como dice el chino, si hay diferentes corrientes, diferentes posicionamientos respecto a la psicología y a las distintas terapias, pero también creo que es importante entender de que que como es una relación que se crea dentro del espacio terapéutico, puede que ese terapeuta, por más que tenga una corriente psicoanalítica o basada en evidencia, sí va a ser puede ser un terapeuta para ti, que ujú, sea un terapeuta para ti, que exista esta tranquilidad, esta apertura, esta honestidad también, esa retroalimentación de tu parte y de parte de él respecto a tus avances. Entonces, bueno, va a depender, como bien dice el chino, de los dos. Yo siempre digo, creo que es 60-40 el espacio para que pueda haber estos avances. ¿Sí? Y como las publicaciones están ahí, sí, ciertas corrientes se enfocan más o tienen, o ujú. sea, evidenciado que hay más efectos en ciertas problemáticas. Entonces, por eso también creemos que es muy importante que ustedes se informen con ideas, con información más que nada
fácil de digerir porque ir a ver la teoría de cada Claro, corriente es complicada, pero mejor ustedes ya tienen más claro desde dónde se va a trabajar. A veces tenemos un concepto muy general de la psicología, como hablábamos en anteriores episodios, a veces pensamos que la psicología desde más un enfoque psicoanalítico y llegamos a terapia y decimos, ah, no es así. Entonces, para que ustedes tengan claro, más allá de que les estén dando algo que les sirva, que ustedes también estén conscientes, informados de qué necesitan y cómo también lo requieren de acuerdo a su personalidad, a su conflicto, a sus expectativas dentro del proceso terapéutico. Entonces, esa sería la respuesta a la primera pregunta. La otra pregunta es, ¿qué es lo más gratificante de su profesión? Bueno, aquí es que empiezo yo. Ya. Yo creo que en sí ver una mejoría en el paciente como tal. Y claro, yo lo estoy hablando un poco más desde el ámbito de psicoterapia y no tanto de acompañamiento, porque en las prácticas preprofesionales que yo hice, era en un hospital psiquiátrico, entonces eran personas ya con diagnósticos severos, digamos así, ¿no? Entonces, claro, nosotros, la terapia no es mágica, en estos casos sí se requiere un trabajo interdisciplinario con psiquiatras, médicos, todas las áreas de la salud que puedan ayudar a la persona a sobrellevar o a mejorar el estado en el que está. Entonces, el ver esas mejorías a mí me parece lo más gratificante cuando una persona empieza a ver tal vez el mundo de manera distinta o algo que tú dices le resuena o alguna herramienta que le das la empieza a aplicar y le sirve. No, a veces no te lo dicen, a veces lo hacen pero no te lo cuentan, pero uno también empieza a ver un cambio de actitudes, un cambio de comportamiento de también. semblante también, Sí, de sí, semblante, sí, se les nota un montón, al menos en esas prácticas que hubiese, cuando había una mejoría, se les notaba clarito. Entonces, sí, desde lejos uno podía ver y decir, no sé qué fue exactamente lo que pasó, no sé si fui yo, si es que fue de alguna otra área, pero algo hizo efecto en él y está cambiando y le está sirviendo. Entonces, no sé si es que estamos de acuerdo en eso, pero es para mí lo más gratificante de la psicología. claro, sí, sí es muy bonito el ver este proceso, ver estos avances que van, sí, un poco como hablábamos en la anterior pregunta, desde el espacio, pero también desde el compromiso que tiene el paciente con su bienestar. Entonces, sí, eso es muy bonito, pero digamos a mí la parte más gratificante y lo que luego de todo el proceso de elegir la carrera y saber si es para ti o no, llegué a la conclusión y en lo que te vas conociendo un poquito más, vas conociendo más de tu carrera, algo que yo entendí mucho es que a mí me encanta conectar con la gente. Y Sí. qué mejor conectar con la gente que en un espacio terapéutico es algo que me fascina. Conectar de esa manera tan distinta, porque es distinta, pero también tan profunda. Ujú. El justo como dices, este intercambio también de ideas, de experiencias, porque a pesar de que nosotros estamos ahí de cierta manera para que una persona pueda ver diferente, para que una persona pueda sentirse un poquito mejor, también nos están enseñando los pacientes en Ujú. cada sesión, nos están eh, mostrando una manera de aplicar mejor técnicas, manera de poder acompañar de mejor manera. Entonces, creo que este conectar, este intercambio que se da es algo que a mí me llena mucho el ver esta decisión en los pacientes y esta entrega también en el espacio que podamos eh, conectar de distintas maneras, desde la risa, desde las experiencias, desde la tristeza. Es algo que a mí me gusta mucho y que me llena porque también la psicología no solo es del espacio terapéutico, también puede ser los talleres, también puede ser muchas cosas que, que realmente es parte de quién soy y de Ujú. lo que me gusta hacer. Entonces sí, por eso creo que es lo más gratificante de mi profesión, que va mucho con lo que nace de mí, con mi personalidad, con lo que siempre he querido, entonces Yo, eso yo es. podría añadir ahí a esa pregunta, es un momento en específico cuando tú notas que sí hay una alianza terapéutica bien afianzada y yo lo he vivido en el sentido de que a veces llegan los pacientes y te quieren compartir algo de ellos, te quieren compartir algo de su vida.
como tú dices, conectar. Uno aprende mucho también de los pacientes, a veces de temas que uno desconoce, ¿no? Entonces, hay un momento en el que ellos digan, dicen, mira, traje esto, o mira, investigué tal cosa, o yo sé esto. Y Ujú, claro, nosotros no es que lo sabemos todo, entonces también es decir, ok, o sea, explícame porque no sé nada. ujú, Y ver cómo te empiezan a compartir un poco de su mundo, ujú. te das cuenta de que como que te dejan entrar y hay un espacio de confianza también y se siente también, el ambiente se siente mucho más cálido en esta interacción. Y es así, ese momento preciso que dices, sí, o sea, tenemos una buena alianza terapéutica y esto va a resultar súper bien. Claro, y bueno, lo que tú decías también se me vino y ese fue mi momento de decir, cuando estuve en prácticas, que yo decía al séptimo semestre me di cuenta que esa era mi carrera. Y fue, No me tomar agua tranquilo. fue justo el decir como, wow, este servicio nadie lo da. De escucha, de que, Ujú, de poder ver a la persona de, "Ah, me ujú. Me entiende o me escucha, escucha o no está mal lo que yo estoy sintiendo". Sí, critico mucho esta sociedad que tiende mucho a silenciar, que quiere las a cosas estigmatizar. rápido, de estigmatizar, el, el juzgar y también estar siempre a la defensiva de tienes que estar bien, no tienes que estar mal. Ujú. Entonces, que tú puedas dar ese espacio y ver en su rostro como este Esa peso descarga. encima, ajá, que se quitan y eh, esta comprensión que también tienen sobre lo que les está pasando. Entonces, eso es algo que a mí realmente me llena mucho. O sea, como pueden ver, hay un montón de cosas que Que son nos, que súper son, satisfactorias de la carrera, del espacio. Entonces, es uh, una profesión bien bonita esta. uh, bueno, ¿cómo hacen los psicólogos para que los problemas de sus pacientes no les afecten? Bueno, yo creo que sí es un poco imposible decir no nos afecta y todo sí nos va a afectar y también es parte de reconocer esta parte humana en nosotros, Ujú, pero como ya les habíamos mencionado en anteriores preguntas, siempre es importante los espacios terapéuticos para nosotros, a veces somos los terapeutas y a veces somos los pacientes también. También espacios de supervisión donde analizamos estos fenómenos que les habíamos hablado, la transferencia, la contratransferencia. También nosotros aplicar lo que decimos, porque para una salud mental no solo es el espacio terapéutico, también son el ejercicio, el poder cuidarte a ti misma, tanto físicamente, mentalmente, espiritualmente. Entonces todo eso ir aplicando en nuestra rutina para que vayamos sacando todo lo que también recibimos. Entonces yo creo que es esencial también este autocuidado, ujú. esta paciencia con uno mismo, esta compasión en muchos casos, y no solo desde un lugar, porque siento que como psicólogos del área de psicología y como profesionales, como es un tema tan delicado, tan importante para una persona, a veces nos ponemos en este plan de querer, de perfeccionismo, de juzgar, de que tienes que ser el mejor psicólogo, tienes que aplicar Ujú, las mejores técnicas, ujú. entonces también de ese lado tener un poco más de compasión y permitirse abrirse, abrirte a no siempre ser tener este lugar del saber, sino más que nada El de, sujeto supuesto saber. sí, ajá, sino más que nada que también te conectes mucho con tu parte humana y decir, bueno, esto me afecta, esto no, esto lo puedo expresar, esto lo puedo enfrentar. Creo que eso nos va a ayudar mucho porque sí, se va a presentar aunque no resuene con nosotros, con nuestra historia, es difícil, es duro escuchar el dolor de otra persona y más con esta conexión que habíamos hablado. Mi mamá y mi hermana, cuando yo empecé, bueno, mi mamá, cuando yo empecé a estudiar psicología, y durante toda la carrera me hizo esa pregunta. Me dijo, ¿cómo hacen para que no les afecte? O sea, Ujú, ella decía, qué difícil debe ser estar escuchando los problemas de las personas todo el día, todos los días. Y decía, les enseñan algo como meditación o cómo hacen para ustedes descargarse de todo eso. Y ahí, claro, viene el tema de lo que tú dijiste del autocuidado. Para poner un ejemplo, yo tenía un compañero en la carrera que justamente estábamos hablando del tema del autocuidado, del cuidado al cuidador. ujú, Y él decía que tenía una regla personal en la que no topaba nada de psicología durante el fin de semana.
O sea, de lunes a viernes, él, claro, estudiando, ¿no? Él sí hacía los deberes, estudiaba, leía, se dedicaba un montón a la carrera, pero durante el fin de semana era hacer psicología. Porque eso también era una manera de él de no como agobiarse de todo lo que es la universidad en sí y de lo que es la psicología. Y eso también puede servir mucho para cuando ya se ejerce esta profesión. Es decir, yo atiendo pacientes de lunes a viernes y sábado y domingo son para mí. Sábado y domingo no respondo. No, que hay que decir que, claro, en casos de emergencia Claro, sí sí. podemos estar disponibles, pero intentar darnos nuestro propio espacio como que para que la profesión no te consuma. Y hay, sí, hay un montón de maneras para descargar o para que no nos afecte. Primero, sí, claro, nosotros ser pacientes y de nuestro propio proceso si es que algo resume en nosotros, pero también yo siento que es el hecho de que creo que sí lo conversamos en un capítulo anterior, de no volverte tu profesión. O sea, que nosotros seamos psicólogos no significa que sea lo único que somos, sino tener nuestros propios hobbies, intereses, nuestro propio espacio personal, también nos ayuda a mantener este equilibrio y estar emocionalmente mucho más estables como para también brindar un buen servicio, que es una de las prioridades de toda esta profesión. Claro, y con lo que tú me dices me resuena mucho el poner límites. Y eso no solo en terapia, que sí creo que es muy importante poner límites y marcarlos bien, no solo a los pacientes, sino también a ti mismo, porque a Ujú. veces dentro de esta conexión, de esta empatía y también desde donde nosotros, digamos, te pueden haber criado, desde tus conflictos que estás trabajando, nos cuesta poner límites, nos cuesta decir no hasta esta hora o hablamos pero hasta cierto tiempo, o sea, es difícil, Ajá. entonces mantener estos límites tanto con los pacientes, contigo mismo y también como fuera del espacio terapéutico, porque creo, no sé si a todos los psicólogos les pasa, yo creo que tal vez sí, una porque es, aprendemos a escuchar y como habíamos mencionado en la sociedad no hay esta escucha como tal, sino más Ujú. este como callar. Entonces aprendemos a escuchar, aprendemos a sostener también, a contener a las personas, que a veces no sé si te pasa a ti de que hay personas, no dentro del espacio, sino fuera que de la nada es como que hola y te cuento toda mi vida y todo lo que me ha pasado. Y también es un peso, también es recibir nuevamente esta descarga y es más fuera del espacio. Entonces, sí, digamos, a mí cuando yo recién comencé a tener ya esta práctica. Sí fue muy difícil al inicio, bueno, ya recibía toda esta descarga emocional de mis pacientes y luego había muchas personas que también querían descargarse emocionalmente en mí. Entonces recibir esa carga y recibir tanta carga también es complejo. Entonces ya poner límites, ya decir ciertos tiempos, también darte tus pausas activas es muy importante y permitirte no solo ser un profesional, sino también ser una persona. Entonces Ujú. sí es eso también muy importante. Pero yo creo que, mira, nosotros sí creo que desarrollamos esa habilidad de, y la entrenamos de la escucha activa como tal, que no hay mucho en esta sociedad, como tú dices, es una profesión que te brinda ese espacio. Pero lo que yo también me di cuenta es que sin quitar nuestra parte humana y sin quitar como nuestra empatía, nosotros también cuando estamos dentro de un espacio, porque no es que lo hacemos todo el tiempo, eh, empezamos a ver también el relato de las personas de una manera un poco más técnica. O sea, no sé si a ti te pasa, pero cuando una persona, un paciente, o sea, dentro de un espacio terapéutico te empieza a contar sobre sus problemas o su vida, más allá de escuchar y de conectar emocionalmente con esa persona, es como el decir, ok, empiezas a formular hipótesis, tienes una hipótesis, dos hipótesis, tres hipótesis, y después te va contando, descartas una, descartas otra, aparece una nueva, y después dices, bueno, esto puede estar conectado por aquí, o esto puede pasar por acá. Entonces, eso es una habilidad que se tiene que entrenar, porque tienes que estar, claro, presente en el espacio, en el intercambio, pero también tienes que decir como, ok, o sea, ¿qué puede servirle más a esta persona? O esta persona ha pasado por esto, quizá le puede servir lo otro. Claro que siempre hay espacios después de las sesiones donde uno empieza o a tomar las notas más importantes, o empieza a planificar algo, o algo nos resonó a nosotros que dicen, este tema parece ser importante. Entonces, uno también tiene esta dualidad, ¿no? De conectar con la persona emocionalmente, pero también poderlo ver de una manera
un poco más técnica dentro de la psicología como ciencia, como Ujú. tal. Porque como tú dijiste, de por sí, en la sociedad actual, a pesar de que no tiene una escucha activa, la gente siempre está contando sus problemas, Ujú. entre amigos, entre familias, mira, me Ujú. pasa tal cosa, me pasa lo otro, entonces uno también en el diario empieza a recibir los problemas de los demás, Exacto. pero no es como que uno lo afecta, sino que uno genuinamente se preocupa por el bienestar de esa persona, entonces intenta ayudarlo. Solo que nosotros ya tenemos este otro bagaje de más Ujú. científico, más técnico, más planificado, más organizado. Esa Ujú. creo que es la diferencia entre uno y Claro, otro. pero igual hay esta descarga, entonces, y Claro. cuando es como justo tal vez con otras personas fuera del espacio terapéutico, ay, esto de bueno, voy a plantear esto, podemos trabajar en esto, tocar esto, que a veces se puede dar, no Ajá. decimos que siempre, pero a veces se puede dar como no, pero y te pones de modo profesión, que eso también es los límites que tienes que poner, saber que no estás en ese espacio y no te tienes que poner en ese modo y que a veces las personas no quieren un psicólogo, tus familiares, tu amigo, la persona que te está hablando no quiere un psicólogo, quiere un amigo, quiere Quiere alguien la que persona, sí, ajá. Quiere quiere un que hijo, un exacto, hermano. quiere alguien que le escuche, pero también es complejo porque si bien no aplicas esas técnicas como tal, sí hay más de esta conexión emocional, que por un lado sí la persona dentro del espacio terapéutico te importa, pero desde esos límites que tú ya los tienes bien planteados, Límites ¿no? Desde profesionales. aquí, pero ya con una, y por eso también nosotros como terapeutas no podemos dar una terapia a un amigo, a un Ujú. familiar, porque hay esta conexión más emocional, ¿no? Entonces, justo que además de que ya tienes esta carga mental, porque dicen los psicólogos solo escuchan, pero también es todo el trabajo que hay detrás que tú ya lo expusiste de cierta manera, todo lo que se tiene que hacer mientras hay este espacio. También hay con unas personas cercanas, hay esta conexión emocional, que claro, el dolor, que es difícil verlo, es mucho más difícil. Hay dinámicas también que puedes haber tenido con esa persona que se te hace más difícil recibir esa carga. Entonces, por eso tenemos que poner límites y saber como que sí, puedo estar para ti, pero no siempre. También yo tengo que cuidarme a mí por Ujú. mi profesión, por mi persona, por mi bienestar. Que todos deberíamos hacer, pero nosotros aún más por lo que ya Claro. recibimos esta carta. Sí, 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 totalmente. O sea, éticamente nosotros sí debemos poner esos límites, pero Ujú. personalmente también es importante. Ujú. Bueno, ¿qué diferencia más a un buen psicólogo de un excelente? Yo digo, bueno, creo que, bueno, desde mi perspectiva y desde cómo le voy entendiendo, porque esta profesión es un constante aprender, aprender tanto de teoría, especializarte, profundizar, pero también dentro de ti, dentro de cómo te conoces como profesional, de cómo vas entendiendo también eh, qué es ser un psicólogo, qué es ser un psicoterapeuta, el tener este equilibrio entre tu parte humana y tu parte, Profesional. digamos, profesional. Sí, porque a veces se trata mucho de ponernos en este lugar de ser, como siempre dices, como siempre me dices, del Sujeto saber, supuesto saber. el sujeto supuesto saber, que sí, es un tema muy delicado, tratamos con algo muy delicado en las personas que puede ser hasta la vida de la persona como tal. Y sí, merecen nuestros pacientes el trabajo, la investigación, la formación, el estar constantemente viendo más cosas, pero también el conectarnos con esta parte humana, con esta parte, con nuestra intuición, con qué estilo de terapia quiero darle a mi paciente. Entonces, el lograr encontrar esa compasión también que yo siento que debemos tener como psicólogos hacia nosotros mismos. Creo que es muy importante este equilibrio, que no vaya desde tiene que ser así, es así, si no lo haces así está súper mal, no desde, bueno, me conecto con esto porque sí necesita nuestra parte humana para conectar con las personas, pero también necesito toda esta El formación bagaje teórico. para dar un buen servicio. Entonces creo que es de ese equilibrio que podemos tener y que no nos pongamos también mucho como en este aspecto médico, como de Ujú. así tiene que ser, te soluciono en este momento y tiene que ser rápido, sino como este lugar también de la psicología de que siento que se ha buscado mucho que sea una ciencia y se ha buscado desde todas las corrientes que sea una ciencia como tal y bueno,
ahora tenemos nuevas corrientes y nuevos posicionamientos que se ven aún más respaldados con la evidencia, pero también dentro de la complejidad de la mente humana se ha entendido que no se puede tener una ciencia como tal. Entonces, Claro, yo creo que la búsqueda de que sea ciencia es más por darle un respaldo formal a lo que es la psicología, porque sí, durante toda la historia se ha intentado desmeritarla y cuando empiezas a estudiar esto te das cuenta de que sí hay un montón de cosas que pasan detrás que quizá ustedes no lo ven y solo por eso dicen, solo me escucha y solo me pregunta cómo te sientes con ¿cómo te eso. hace sentir? Claro, pero sí hay todo un trabajo detrás que el hecho de hacerlo una ciencia es como decir, ok, esto es algo formal, esto es algo que hay que estudiar y esto tiene un trabajo, tiene un proceso y tiene una teoría que lo respalda. ¿Cuál era la pregunta, Manuela? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cómo hacen los psicólogos? No. ¿Qué diferencia más a un buen psicólogo de un excelente? Yo creo que igual, conectándose un poco con la respuesta anterior, lo que los diferencia es cuando, para mí, es cuando un psicólogo piensa que lo sabe todo. O sea, ahí ya digo, estás fallando como psicólogo, porque sí, hay este sujeto supuesto saber que como el nombre lo dice, es supuesto saber de lo que la gente cree que nosotros tenemos todas las soluciones a los problemas. Pero el momento en el que tú te estableces como psicólogo desde una posición de que yo lo sé todo, yo puedo curar a cualquiera, yo puedo atender a cualquiera, yo puedo arreglar a cualquiera, ya es, no, o sea, ya perdiste totalmente el horizonte de lo que es esta profesión. Y como dijimos antes, como siempre es un intercambio humano, uno siempre va aprendiendo cosas nuevas de los pacientes, tanto de los pacientes lo que te cuentan los pacientes, como de la práctica en sí. O sea, a veces, no sé, por ejemplo, me invento, tú das una retroalimentación y ves que no funciona en el paciente, también te empiezas a cuestionar, a decir, ¿qué pasó? ¿Será que lo hice de manera muy temprana? ¿O será que el lenguaje que utilicé no fue el adecuado para eso? Entonces, el abrirte la posibilidad de siempre estar aprendiendo, de considerarte alguien que sí tiene un respaldo teórico, de que sí tiene una formación, pero que no lo sabe todo, es cuando te vuelves un excelente psicólogo, porque nunca dejamos de ser humanos, no podemos saberlo todo, no somos eruditos, es un constante aprendizaje tanto en el intercambio del espacio terapéutico como en el espacio académico, o sea, siempre podemos seguirnos formando y como tú dices, empiezan a aparecer nuevas corrientes que tienen este como respaldo científico, el que es basado en evidencia, y en vez de decir eso no sirve, que es algo que pasa mucho en la psicología, que hay como esta pelea entre las corrientes de desmeritar una u otra, es el decir, veamos qué tienen que decir. Y si es que concuerda conmigo, con lo que yo pienso, con la formación que yo tengo y cómo yo trabajo, es bienvenido totalmente. O sea, no estar cerrado a aprender nuevas habilidades o ver nuevas investigaciones y estar en un constante aprendizaje siempre, te convierte en un excelente psicólogo para mí. A mí también. Como ustedes. Vamos a parar. No vamos a seguir hasta que le den like. A ver, la otra pregunta. ¿Por qué eligieron ser psicólogos y no psiquiatras? Yo creo que aquí la duda también es totalmente válida porque quizás se entiende como que son lo mismo, o como que hay alguna diferencia que ellos no, tal vez no entienden, que no tienen por qué saber tampoco, ¿no? Pero son dos profesiones distintas, que si bien trabajan con el área mental de las personas, la salud mental de las personas, tienen otro enfoque totalmente distinto. La psiquiatría es una rama de la medicina y la psicología, como ya dijimos, es una ciencia como tal, digamos, de manera independiente, aunque está dentro del área de la salud. La principal diferencia entre ellos dos, que también dicho sea de paso, es que los psiquiatras medican, los psicólogos no. O sea, si su psicólogo medica, corran, huyan, porque ningún psicólogo puede medicar. O sea, éticamente obviamente no podemos hacer eso porque tal vez nosotros podemos tener cierta noción de farmacología, de ver qué sirve en casos más severos, pero nosotros no podemos recetar. ¿Por qué yo escogí ser psicólogo y no psiquiatra? Es porque a mí abriendo mi corazón totalmente de por qué estoy enamorado de esta profesión, es que me parece impresionante que nosotros
tengamos la capacidad de brindar un espacio de escucha a las personas, de hacerles sentir acogido quizá a alguien que nunca se siente acogido en su familia o con sus amigos y poderle brindar su propio espacio, que como tú dices, la sociedad está acostumbrada muchas veces a silenciar o estigmatizar, pero cuando tú le das importancia se nota esa descarga de decir, por fin encontré un lugar donde puedo hacerlo. Pero me parece más impresionante que también, bueno, a la final se parece como a la máxima del psicoanálisis, que es la cura a través de la palabra. Ujú, Me parece impresionante que a través de la palabra nosotros podemos generar cambio en alguien más. ujú. O sea, no necesitamos medicinas, no necesitamos limpias, no necesitamos nada más que conectar con la otra persona a través de este medio de la palabra que todos dominamos y, y ver que las personas pueden sacar lo que tienen en la cabeza a través de eso, de la narrativa. Y a veces escucharlo resuena, escucharse ellos mismos resuena dentro de ellos y también nosotros poder conectar con ese relato, entenderlo, brindar alguna retroalimentación o alguna manera de alguna herramienta que se le pueda brindar a la persona, pero todo a través del mismo medio, todo a través de la palabra. Eso es algo que es innato en nosotros y poder generar un cambio con eso me parece impresionante que se pueda hacer. Yo también por eso me encanta esto, porque solo con la palabra conectas con las personas, generas cambios, la gente puede expresar sus sentimientos y claro, hay cierto encuadre en qué espacio se puede hacer y cómo se lo debe hacer, pero es a la final a través de la palabra. O Ujú, sea, no necesitas nada más. Hay ujú, algunas otras herramientas que se puede decir, pero la principal, creo que conecta dentro de todas las corrientes, es el intercambio verbal. ujú. Sí, bueno, sí, como les dijimos cuando escogimos nuestra carrera, siento que había mucho desconocimiento como tal sobre las carreras, sino más como conceptos generales de lo que se trataba la psicología, la psiquiatría. Yo siento que en ese entonces, cuando elegí, no tenía tan claro, pero ahora lo puedo ver y bueno, para ser psiquiatra tú tienes que ser primero médico. Y Ajá. para mí la medicina negada no me gustaba, no puedo yo lidiar con esa presión, las situaciones, las experiencias de, con personas no puedo lidiar con eso, entonces para mí la medicina desde ese aspecto general no iba, pero ahora ya entendiendo mejor todo y también bueno desde nuestra formación, porque sí siento que es importante ir descubriendo otras corrientes, pero considero que la base que tenemos, que si bien es el psicoanálisis, que puede ser muy criticado, eh, siento que tal vez como para aplicarlo en el espacio, bueno, esa es mi perspectiva y mi opinión, no es como Una verdad tallada en piedra. ajá, una verdad y también más que nada no es lo más viable, sí, sí, siento que tenemos ahora nuevas corrientes y nuevos enfoques que van a servir y van a ayudarle más a una persona y son un poco más desde en las investigaciones y las actualizaciones, pero siento que como base el psicoanálisis te permite verle a la persona como persona y no como una enfermedad o darle esta etiqueta que ocurre más Mm, en la psiquiatría. o sea, sí y no. O sea, entiendo la parte de como que tiende a patologizar demasiado la psiquiatría, ¿no? Ujú, Pero si te pones a pensar hacer el psicoanálisis como tal, todos somos neuróticos. O ujú, sea, de por sí ya te está diciendo, hay tres tipos de enfermedades, porque ujú, claro, no va a ser una clase de psicoanálisis, pero sí te dice todos, o sea, las personas normales son neuróticas. ujú. Y después no me acuerdo cuáles eran las otras dos que había, pero de por sí ya te encasilla mucho. Ahora, la diferencia que yo creo que te refieres es que se le da, se humaniza a la persona y no se Ujú. le trata como un diagnóstico como tal. Exacto, o sea, más que nada darle esta etiqueta de que tú tienes algo y eso hay que curar, como que tener Ajá. una enfermedad. Y más allá de la teoría psicoanalítica, desde nuestra formación con bases psicoanalíticas, sí nos comentaron mucho de verle a la persona primero como una persona más que como una etiqueta, más como que Claro. un diagnóstico como tal, sino el poder ver que no solo se trata de, bueno, se está portando mal, vamos a hacer que se porte bien, sino que Ujú. va más allá de eso, O que sea, nos ¿por está qué se está portando mal? Y sí, qué nos veamos un poco está más. queriendo decir. Entonces, eso es lo que a mí me gusta mucho y siento que por eso es como base, no como teoría como tal, sino como base, el Claro. hecho de poder verle a la persona
el poder entender más allá qué nos está queriendo decir, qué necesita o qué nos está viendo de esta persona para poder darle un espacio también. Claro. Entonces eso es lo que a mí me gusta y sí, no siento que, siento que también esta parte, esta visión más médica de la salud mental hace que sea como, bueno, estoy mal, ten esto, chao, Ajá. así es, y bueno, Sí. se solucionó para ti, para la sociedad, pero también igual justo los medicamentos tienen efectos secundarios y muchas veces es el apagar a la persona, es decir, como, bueno, tienes eso, te apago y ya no existes, ya no estás, más que darle esta presencia, este lugar, este espacio, entonces por eso yo ni ahora como que buscaría ser una psiquiatra toda mi vida. Entonces, pero bueno, o sea, más que es de eso lo que a mí me encanta de, De esa profesión. de esta profesión, como permitirle darle un espacio a la persona sin etiquetas, aunque también depende de la corriente, pero yo sí me ha aferrado, he tomado mucho lo que nos han enseñado de no etiquetar, no diagnosticar, no solo ver esto está bien, vamos a solucionar lo que no esté mal, sino como profundizar. Sí, yo quiero añadir varias cosas a lo que tú dijiste, de que la verdad para mí el psicoanálisis me parece igual una corriente súper, súper, súper interesante, pero comparto también lo que dices que tal vez no es aplicable. No porque sea obsoleta como tal, sino que no es aplicable en este contexto de esta sociedad. Ujú. Porque sí, esta sociedad es bastante biomédica. Entonces sí es lo mismo de enfermedad, pastilla, chao, y en 5 días estás bien, y si no, vuelvo otra vez. Ujú. Y la psicología no es eso, la psicología es un proceso como tal. O sea, no es Ujú. de que llegas a una cita y se Se solucionan acabó. los problemas. Ajá. Y el psicoanálisis tiene la característica de que se extiende más a lo largo del tiempo. Y a Ujú. mí me gusta mucho la psicología, no como que yo fuera a ser ese psicoanalista y brindar la terapia desde el psicoanálisis, pero me parece bien interesante, como tú dices, tener esta formación o este bagaje que, como les dijimos, que hay un trabajo detrás que quizá ustedes no ven. Cuando tú llegas con un paciente y empiezas a ver como la historia de vida y todo, el psicoanálisis te brinda estas herramientas de poder analizarlo desde una manera distinta. Ujú. Quizá no apliques estrictamente lo que dice psicoanálisis, pero te hace entenderlo desde una estructura diferente. Ujú. Y desde ahí puedes decir, ok, si es que yo le leo más o menos cómo va como esto, puedo ver cómo, si es que aplico algo de por acá, que no necesariamente tiene que ser psicoanalista como tú dices. Entonces, me parece muy interesante tener esta base Ujú. para poder analizar los casos y no necesariamente aplicarlo. Creo que estoy sonando muy redundante, pero es eso, o sea, tener Pero la sí, teoría y no aplicarla, sino exacto. que nos ayude a entenderlo mejor. Ujú. Y nos da más estas herramientas y nos nutre más, ¿no? Nos puede llevar a otros lugares. Entonces sí, por eso no. No, no, sí, la psiquiatría también es importante, ¿no? Eso Claro, también no es que estamos totalmente. desmeditando, obviamente, muchos casos y muy ético desde la psicología derivar, porque como dijimos, no vamos a poder ayudar a todos y a veces necesitamos también, bueno, siempre se necesita, pero esta atención integral. En Sí. muchos casos vamos a necesitar la psiquiatría, pero no la vamos a aplicar nosotros. Y otra cosa, antes de que sigamos con la siguiente pregunta, que es de lo que me resonó lo último que quería agregar, es que tú dijiste algo súper interesante de que se suele medicar como para que no moleste. Ujú. O sea, porque los trastornos, las alteraciones, más allá de la afectación a la persona, molestan a la sociedad. Ujú. Entonces muchas veces se medica como para apagar el síntoma, pero no para curar como Ujú. tal. Ujú. Y hay un proyecto súper interesante que ahorita no recuerdo el nombre, Ujú. para el chino que está editando puede poner ahí el nombre, No, por favor. porque me parece un proyecto genial que hay en Nayón, que es un jardín de cultivo de varias cosas, pero la característica principal es que tienen personas diagnosticadas con trastornos mentales, pero no están medicados. Es Ujú. decir, dejan a las personas vivir el síntoma o expresar el síntoma como tal, sin Ujú. estigmatizarlo, sin esconderlo,
Y hay tours que pueden ir ustedes que les explican y las mismas personas con los diagnósticos son los que les hacen el tour, les explican y todo. Es una manera de desestigmatizar la enfermedad como tal. Fuimos porque una profesora nos había recomendado y tomamos el tour y claro, hay personas con no sé, por decirles de esquizofrenia, que la palabra esquizofrenia a veces es medio tabú y dicen, no, está loco y va a ser Me agresivo va a y matar. tal, me va a matar y todo, pero te das cuenta de que la persona cuando no le medicas como tal, le deja de expresar su síntoma, puede tener una vida funcional. No es que no puede desenvolverse en la sociedad. Y les dan trabajos que son remunerados y teniendo un montón de convenios, teniendo un convenio con la San Francisco, teniendo un convenio con Juan Valdés y no me acuerdo cuál otra más. O sea, todo lo que ellos están haciendo es un trabajo formal, porque a veces, claro, con esta estigmatización llega el diagnóstico y lo inhabilitan para todo. O sea, ya no puede salir, ya no puede trabajar, ya no puede tener amigos, no puede tener una familia. Y aquí les dicen, les dan ese espacio de decir, ok, o sea, si la sociedad les rechazó, vengan acá y nosotros les damos las herramientas para que ustedes puedan tener su vida más autónoma. Ujú. Y o sea, me parece espectacular con ese proyecto porque a mí también me chocó en el sentido de que, claro, en la carrera te empiezan a explicar cómo son los síntomas de una persona. Y claro, cuando no te topas, hasta que no te topas con una persona con esos síntomas, tú también lo ves desde la teoría y de que, no sé, por ejemplo, si en esquizofrenia te dicen va a tener alucinaciones, Ujú. tú piensas que esa persona va a estar hablando con las paredes todo el tiempo Ujú. y no es así. Es una persona que puede entablar una conversación perfecta contigo, pero claro, tiene estas alteraciones que hace que sientan cosas que no están, o sea, que tengan experiencias sensoriales desconectadas de la realidad, pero eso no le quita la parte humana. Ujú. Entonces es muy bueno, ya les digo, les voy a dejar ahí el nombre para que lo vean, para que vayan, para que visiten. Qué Es chévere. una vez, no No, no sabía, sabía, no había no me acuerdo, escuchado. es algo como Tenemos jardín, que me ir, parece. podemos ir. O sea, ¿se va o qué onda? Sí, o sea, tú vas, no sé si es con reservación o no, pero tú llegas, pagas una entrada, que creo que son $3 más o menos, Ah, que eso también sirve como para el sustento claro. del centro como tal, Ujú. y ahí te hacen juegos, y justamente hay mucho, más allá de explicarte cómo es lo que plantan y todo, también dentro del tour te hacen estas dinámicas para desestigmatizar a las personas que trabajan ahí. Por Ujú. ejemplo, un pequeño spoiler que les voy a hacer es que ellos te ponen como un cartelito sin que tú veas en la espalda Ya. y dicen no puedes ver, pero las demás personas sí pueden ver lo que dicen, ¿no? Y son, no sé, dice o esquizofrenia o depresión severa o psicosis. Mm. Es como que te ponen un diagnóstico en tu espalda y es lo que te dicen. Cuando te ponen un diagnóstico es como que todas las personas están leyendo el cartel de atrás, pero nadie te mira de frente y Ajá, nadie puede conversar contigo. es Es verdad. espectacular. Y yo sí quisiera hablar sobre eso en el próximo episodio, porque de verdad que, bueno, yo he escuchado varias, Testimonios. bueno, no, pero sí, algunos como que el hecho de poder darle un nombre a lo que le estaba pasando fue un alivio Ujú. de decir, ah, o sea, Esto es lo es que me esto, pasó. porque no sabía qué me estaba pasando y Ujú. qué bien que mi psiquiatra me dice que es de esto, ya fue como un alivio quitarse un peso de encima. Pero también sí siento que puede ser una experiencia de, y ahora tengo esto Claro. y soy esto, Y ya soy, soy ajá, la yo no enfermedad. tengo, sino soy. Si soy este trastorno, soy este diagnóstico y eso también es difícil lidiar. Entonces, por un lado, sí puede ser muy necesario, es necesario encontrar estos diagnósticos y diagnosticarlos para poder atenderlos de la manera Ujú, que corresponde, ujú. pero justo que no sea desde este lugar de eres esto y punto. Ajá. O Entonces, sea, sí, eres la suma de síntomas y no eres nada más. ajá, 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 eso es lo que también sí hay mucha crítica de un poco esta visión más médica de, de, de la salud, de la mente, sí. Claro, de enfermedad, cura, chao. Chao, ajá. A ver, mm, ¿cuál es, ya leímos cuál es el mito más absurdo que No. han escuchado acerca de la psicología? ¿Cuál es el mito más absurdo? O sea, eso no estábamos tan claros a qué se refieren con el mito. Digamos, a mí cuando escuché cuando leí esa pregunta,
era así como mitos de que saben aparecer así en Facebook, de que si sueñas con alguien es porque, Porque según te la está extrañando. sí, según la psicología, ellos, ¿dónde? Según la psicología, si sueñas con alguien es porque te está pensando así, entonces como que esos mitos, pero no sé, a ti qué se te ocurre como el mito más absurdo de la psicología. Yo tengo dos. El primero es que leemos mentes. No leemos mentes. Y Sorpresa. spoiler, no leemos mentes. Y el segundo que va también un poco ligado con eso es que nosotros pasamos analizando a las personas 24/7. Ujú, O sea, hemos hablado de que hay una distinción entre el ser profesional y el ser nosotros mismos como personas. ujú. No renunciamos a nuestra humanidad y a nuestros gustos personales por ser psicólogos. Y claro, no es como que, y eso también lo dijimos en la publicación, no es como que llegamos a una reunión y empezamos a analizar a cada uno y Ujú. empezamos a diagnosticar a cada uno. Entonces, eso también, y creo que de la mano de este mito va que cuando llega conoces a una persona y te dice, ¿a qué te dedicas? Soy psicólogo. Ah, mira, es que me pasó que tal cosa y esto, ¿y qué tengo? ¿Y qué pasó? ¿Y qué debo Ya, hacer? ajá, Y claro, siempre llega la misma respuesta de, depende, depende. porque no Ah, no, sí, podemos total. saber, con 5 minutos de conversación no podemos saber todo eso. Si es que de verdad quieren un espacio donde se pueda trabajar sobre estos cuestionamientos que ustedes tienen, es perfecto porque también ahí sí pueden descargar todo lo que tienen. Y el profesional, el terapeuta, puede hacer las preguntas pertinentes para ir explorando las áreas que él crea convenientes. Ajá. Pero no es como que llegamos y le decimos, él tiene apego ansioso, él tiene problemas con, no sé, las relaciones con los papás Y y él debes de... tiene depresión severa. Claro. Claro, no, ese es de los mitos más ridículos que siento que hay. Y con eso que tú dices, creo que un mito así muy, muy, muy marcado y que es importante conversarlo, que no sé si lo mencionamos antes, pero lo vamos a repetir las veces que sean. Los psicólogos no damos cuenta. Y siento que muchas personas llegan a un espacio terapéutico a decir, bueno, entonces, ¿qué tengo que ¿Qué hacer? hago? O Ajá. está bien o está mal. Entonces, sí, yo noto mucho eso de, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Dígame y ya se solucionó. Y no es así. Un psicólogo no está ahí para darnos consejos, es más, y ya vamos a hablar de que ahí nos deberíamos preocupar si el psicólogo está de, bueno, y debes hacer Y esto y tienes que esto hacer esto, tienes que ajá. hacer lo otro. Entonces, no es un lugar, un espacio para recibir consejos, sino más para nosotros de ir descubriendo qué es lo que nos resuena, qué es lo que, de tener nuestra propia decisión. Ajá, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer o Sí, consideramos que se debe sí, el hacer? poder ver lo que a veces entre la gente, entre lo que nos dicen y no nos dicen, nos perdemos en qué realmente me sirve a mí y me está nutriendo a mí. Entonces, eso por un lado, y también otro mito, así, es que los psicólogos, por ser psicólogos, son perfectos, o saben qué hacer de su vida. Tienen la vida Sí, resuelta. tienen la vida resuelta y pasa mucho y yo te contaba, Chino, que a veces me pasa de que yo que sé, estoy en un problema como persona, no como profesional y me dicen como, que tú sabes eso, tú estudiaste. Y yo, Mm. ¿qué? ¿Cómo me dieron? Y bueno, más allá de que haya estudiado, lo que sea, ahora estoy siendo persona, no siempre voy a ser un profesional y voy a saber y nunca me voy a equivocar en mi vida. O a veces sí, digamos, yo puedo trabajar con mis pacientes en manejar emociones, pero como soy humana, también me cuesta en manejar emociones, aunque tenga la técnica. O sea, una cosa justo es esta objetividad, que no solo como profesionales que, que nos brinda, que tenemos las herramientas un poquito más para guiarla a la persona, pero también como personas es difícil cuando estamos dentro de una situación. Solo mírense ustedes miren, miren ustedes en dinámica de, no tienen que ser psicólogos, pero desde afuera pueden verlo un poquito mejor y guiarle, ayudarle a la persona, pero cuando está uno en una situación, sí es como que, ¿qué está pasando? Que sea similar, parecida, es difícil. Entonces también entender esta parte que no por ser psicólogos no nos vamos a equivocar o tenemos nuestra vida Vida resuelta. resuelta, no. Entonces esos son los mitos más absurdos y también que llevan mucha carga porque a veces el mostrar tu vida tal y como es como psicólogo puede
tenemos que mantener este disfraz de yo sé, yo puedo, y no necesariamente es así. No es así, no tiene que ser así. Entonces, ese mito, pues, no sé. Yo creo que, o sea, solo si le pones en perspectiva, uno se gradúa normalmente a los 22, 23 años de la universidad, Ujú. con 4 años de estudio. O sea, 5 años. 5 años de estudio. Pero bueno, ponle Bueno, yo te digo, 23 menos 5, 18. Hay 18 años de nuestra vida en la que nosotros sentimos sin tener ningún conocimiento de psicología. 5 años de profesión no va a decir, ya, lo sabemos todo y vida tenemos todo solucionada. resuelto. Yo creo que también como otra cosa que tú dijiste es que claro, nosotros también cuando estamos inmersos en el problema no tenemos la visión tan clara y le pasa a todo el mundo. Por eso nosotros pedimos consejos o contamos nuestros problemas a las personas allegadas Sí. porque le estamos diciendo, tú que lo estás viviendo desde afuera, desde una tercera persona, ¿cómo lo ves? O sea, yo estoy aquí y tengo mi visión, pero quizás estoy cegado por estar inmerso en el problema. Pero si yo te lo cuento a ti, tú lo ves desde una perspectiva diferente, decir, yo lo veo desde afuera, no tengo estas emociones implicadas como tú tienes o estos sesgos por estar dentro del problema y yo te recomendaría que hagas tal cosa o yo te recomendaría que vayas por aquí. O yo Y no lo estamos veo hablando desde los así, psicólogos, ¿no? Sino o, de amigos. claro, o yo O lo yo lo veo veo así, así. que Y eso también y es, ese intercambio también te cambia la perspectiva del sí, problema. ya puedes ver más. Y también este mito de que los psicólogos tienen todo resuelto, ya lo tienen que saber, que son psicólogos. O sea, es como que también contradictorio con lo que profesamos, porque nosotros decimos que es importante abrir, es importante la palabra, es Claro. importante eh, poder soltarte y ser validado y ser contenido. Entonces que nosotros tengamos que mantener esta imagen de que no, mi vida es Ajá. perfecta y yo sí sé todo nos limita a nosotros como psicólogos a actuar o hacer lo que predicamos. Entonces, sí, es muy necesario para nosotros, como ya les hemos venido diciendo, No aprende. pedir ayuda. También aprender a pedir ayuda y no tener que tener esta imagen en nuestra pantalla de sí, estoy perfecta o sí, soy Ajá, la lo sé persona todo y nada me más afecta. trabajada, sí, no es así. Entonces, bueno, eso. Y la última es, ¿qué creen que la gente debería saber antes de ir a terapia? Bueno, esta pregunta la dejamos al final y también la queremos conectar con nuestro próximo episodio, que es Experiencias en experiencias en terapia. la terapia y también todo esto que es importante que tengamos en cuenta al recibir terapia o antes de tomar terapia, entre unas sí consideramos muy importantes porque es algo que nadie sabe, es lo de las corrientes, que a veces vamos con una idea general y llegamos O y de que es, hay una sola o que hay psicología. una sola psicología y nos damos cuenta que no es así o que mmm, no trabaja desde ese aspecto, a veces vienen, digamos, a consulta a decir, bueno, y le traigo a mi esposo, podemos tener aquí terapia de pareja, entonces también entender que no todos los psicólogos van a trabajar Ujú. desde con la Todos los ámbitos. familia Ajá. o de pareja, entonces también el informarnos un poquito más, sí, no necesariamente profundamente ahí leernos toda la teoría, pero sí tener claro qué trabaja cada terapia, desde dónde desde qué técnicas van a aplicar. Justo le comentaba al chino que estaba hablando con mi primo y me decía, sí, es que yo esperaba trabajar más desde mis sueños. Y mi terapeuta, o sea, sentía que yo le decía, sí era como importante, o sea, sí me escuchaba y todo, pero no sentía que le servía en sus Claro, o sea, ella técnicas. estaba buscando el significado de sus Sí, sueños y ella o su psicólogo lo tomamos desde otro sí, ámbito. bueno, qué importante, qué interesante, lo analizamos, pero no lo trabajamos desde ahí. Y eso es por esta falta de información que todos tenemos, yo he tenido, y luego cuando ya estudié psicología dije, ya entendí por qué no me sirvió, por qué, o desde dónde trabajó, o qué yo en realidad esperaba y no había. Entonces sí hay muchas cosas que deberíamos saber y tener en cuenta. Y eso. Yo creo que lo principal es, claro, o sea, no hay una responsabilidad en ustedes de saber todo acerca de la psicología o todo acerca de la terapia. Pero yo pienso que más allá de antes de recibir la terapia con este tema de las corrientes, uno puede llegar a preguntar. O sea, uno puede
llegar a la primera sesión, ahí, los datos personales y todo, y preguntar qué corriente utilizas o qué eres dentro de la psicología, ¿no? Y, y si es que te dice, no sé, cualquier corriente, decirle, explícame un poco, o sea, Ujú. explícame cómo ves el espacio, cómo ves a la persona, cómo ves los problemas y cómo tratas los problemas. Entonces, no es necesariamente antes de ir porque ya estarías en la primera sesión, pero saber si es que lo que él te comenta empata contigo. O sea, por ejemplo, yo no estaría con el tema con alguien que trabaje con las corrientes holísticas, Mm. porque no va conmigo. Y yo creo que para ti sí, pero ya es por nuestra manera de ser y por nuestras creencias. Entonces, si es que tú, y también como dijo tu prima, si tú quieres trabajar algo en general, ¿qué corriente te sirve más? O sea, por Ujú. ejemplo, en el tema de los sueños, el psicoanálisis está perfecto. Está perfecto, ajá. Claro, y también saber que hay diferentes corrientes de psicoanálisis, pero no tiene por qué saber eso. Claro. Y bueno, también quería decir así como general, algo que deberían saber antes de ir a terapia, que ustedes van a ser agentes o un elemento activo en la Ujú. terapia, no un pasivo de solo yo como terapeuta trabajo y tú ahí estás para recibir y ya. No, activo. Tienes justo, es importante informarte, es importante preguntar, estás en todo tu Trabajar. derecho de preguntar las técnicas, preguntar desde dónde trabaja el terapeuta, preguntar también los títulos que pueden tener, las especializaciones, estás ahí. Entonces sí, ser activo desde antes y también Durante. durante el espacio, el también decir, no siento que estamos trabajando de esta manera, o No me gusta que estemos no, trabajando de esta ajá, manera. no me gusta, estoy sintiendo que existe este intercambio que yo sé que cuesta, pero sí, vamos a participar activamente como pacientes en la terapia. Entonces, también tener esa responsabilidad. Nosotros como psicólogos la tenemos, pero ustedes también tienen una responsabilidad con ustedes y con su Con el bienestar. proceso. Y justamente, entender, creo que esa puede ser la idea final, entender de que es un proceso. Como lo hemos dicho antes, Ujú. no es que a las 2 sesiones ya van a estar bien, sino que es un proceso que mínimo varía mucho, ojo, pero en promedio diría que mínimo dura unos 3 meses. Ujú. Y después de los 3 meses, dependiendo de cómo vaya, puedes terminar un poquito antes o se puede extender un poquito más, dependiendo del problema Y también dependiendo de nuevamente de la corriente. y de la corriente también. Pero, o sea, en promedio, ¿no? Porque el psicoanálisis sí, no hay límite con el psicoanálisis, Sí. pero eso, saber que es un proceso, o sea, que no es que se van a curar de la noche a la mañana, sino Ujú. que hay una responsabilidad por parte de los pacientes, hay un trabajo que se debe hacer, nosotros estamos para ayudarles, pero esto va a tomar tiempo, o sea, ningún cambio se hace de la noche a la mañana, Ujú. ni para bien ni para mal, entonces es un trabajo que se debe realizar. Entonces, sí, más o menos unos 3 meses podría ser, en promedio, está, en Cada promedio. uno, ajá, ahí depende de cuántas veces te ves. Y claro, Sí, bueno, tantas cosas que también ya habíamos son muchas mencionado. variables, pero eso te digo, más o menos en general. Más o menos. Sí. Y bueno, eso sería todo por el episodio de hoy. Les agradecemos mucho por escucharnos, por sus preguntas. La verdad que sus preguntas nos ayudaron a ver mucho de dónde, qué es lo que requerían, o qué dudas había, o qué ¿Qué es lo vacíos. que se cree? Sí, o lo que se cree también, que es importante que vayamos de a poquito desmintiendo y, y lo hacemos desde nosotros, pero ustedes también lo pueden hacer con las personas cercanas, los pueden ir guiando y todos tenemos que tener cierto conocimiento porque desde ahí también podemos tener este rol activo que habíamos hablado, este rol Mm, de no solo yo recibo y lo que sea bien o mal, sino que yo también tengo una responsabilidad. Entonces, sigamos promoviendo que nos ayuda mucho a trabajar y sobre nuestra salud mental en colectivo, tanto individual como en la colectividad. Entonces, eso, les agradecemos y no sé tú cómo quieres cerrar. Diciendo que la verdad me gustó un montón esta dinámica, porque claro, ya más allá de nosotros proponer temas y si esto les puede interesar, es también escucharlos de ustedes de qué les interesa, de qué les gusta, de qué quieren escuchar. Y lo pueden seguir haciendo, tal vez no solo con esto de preguntas y respuestas, sino decir,
¿qué tal si es que hablan de tal cosa? O me interesaría que hablen de tal cosa. Que nosotros también es como una manera de responder los cuestionamientos que ustedes tienen y hacerlos parte también de esto, porque claro, nosotros ponemos la cámara, pero también ustedes son los que ven, ustedes son los que nos apoyan, y es igual este intercambio que tenemos. Y bueno, como mención, disculparnos con tu ñaña por a veces no responder por no responder preguntas. Y bueno, cuídense mucho y mejor en tu Entonces, Chao.